Sí, gloria a Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, esta tarde. ¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos. Amén. Gracias al Señor por un día más que Dios nos concede. Le invito que se ponga de pie y vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo capítulo 147. Salmo capítulo 147. Vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Salmo 147, 1. Bienvenidos a la casa de Dios. Dios los bendiga. Nos da gusto verles una vez más. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Qué bueno que hoy nos puede acompañar. Este es el día que hizo Jehová. Dice su palabra para alabar y bendecir su nombre. Amén. Salmo 147, 1. Dice así la palabra del Señor. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hasta ahí, hermanos. Bueno es alabar a Jehová, dice, porque es bueno cantar salmos a su nombre. Suave y hermosa es la alabanza. Significa, hermanos, que cuando usted y yo alabamos a Dios, dice que esa alabanza es suave y hermosa. Esa alabanza, hermanos, llega al trono de Dios. Esa alabanza, hermanos, glorifica a nuestro Dios. Y por ende, la presencia del Señor viene y llena nuestras vidas. Le invito para que vayamos en oración delante del Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta tarde una vez más, Señor. Venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por tu misericordia. Agradecidos, Señor, porque una vez más nos da la bendición y el privilegio de poder estar en tu casa. Nos hemos reunido, Señor, en este lugar con el único propósito de alabar y bendecir tu nombre, Señor, porque bueno es cantar salmos delante de ti, porque bueno es, Señor, entonar estas alabanzas, porque bueno es, Señor, unidos, mi Dios, a una voz, levantar tu nombre y darte gloria y darte honra, porque esa alabanza llega a tu presencia. Y en esta hora, Señor, queremos que nuestra alabanza, oh mi Dios, perfume tu trono, que nuestra alabanza sea, Señor, olor grato delante de ti. Quita todo lo que estorbe, toma cada vida y cada corazón, bendice, Señor, toca, levanta, sana, Señor, toda enfermedad, sana, Señor, toda herida, Señor, sana, mi Dios, el corazón afligido, levanta, restaura, toca, Señor, a cada uno, los que están presentes, los que están desde casa, los que están, Señor, a través de una transmisión en esta hora, toca sus vidas, mi Dios. Te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, y todos decimos amén. Gloria al Señor. Así, hermanos, usa tus manos y tu voz para alabar al Señor. Aleluya. Moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados han llamado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en tu presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión.
fortaleza, Él es nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando le alabamos, hermano, cosas preciosas suceden. Sigamos alabando al Señor. Aleluya. Amén y amén. Bendito eres, Señor. Te alabamos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Cuando tú le alabas, hermano, aleluya, su poder desciende, su presencia se manifiesta. Ole.
mayor es el que está con nosotros. Dice su palabra, hermanos, que Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dice la palabra del Señor que también Él es quien pelea nuestras batallas. Él va delante de nosotros. Nosotros, hermanos, solamente nos resta alabarle, adorarle, gozarnos en su presencia. Amén, seguir doblando rodillas. Amén, porque ahí está la clave, hermano. Pero Dios es mayor que cualquier cosa. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Le invito para que cierre sus ojos. Demos gracias al Señor por las bendiciones que Dios nos da, por el sustento que Dios nos da diariamente, hermanos. Y vamos a darle gracias porque así mismo Él nos permite poder de igual manera contribuir para la causa de su casa. Amén. Vamos a orar. Invito que en reverencia, amén, cerramos nuestros ojos y nuestro hermano Víctor nos guía, por favor, en oración. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
porque no hay otro nombre igual. Amén. Hay libertad en su casa. Podemos alabarle, adorarle con toda libertad, hermano, porque no hay otro nombre igual. No hay nada ni nadie que se iguale a nuestro Señor y Salvador. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: Señor, no hay otro nombre igual. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te exaltamos, bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, porque nos has dado esta libertad preciosa. Gracias. Quien reina con Creador, su fama eterna es.
Exáltale. Dale la gloria. Dale la gloria en esta hora. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo Jesús. No hay otro nombre igual, Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor, en esta hora. Bendito eres, Cristo, el que reina, hermano, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por usted y por mí. Es bello nuestro Señor, es precioso. Dale la gloria, dale la honra. Y dile, Señor, gracias, 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 Cristo. Cuán hermoso es el Señor, Te adoramos, Jesús. cuán bello es el Señor. Aleluya, acércate a su presencia. Yo le quiero. Acércate a su presencia. Dile Cuán gracias, bello Señor. es el Gracias, Jesús.
Jesús. Te adoramos, Señor, en esta hora con todo el corazón, mi Dios. Venimos delante de ti a rendirte nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra entrega. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oh, mi Dios, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Realmente, Señor, no hay nadie como tú. No hay nada que se iguale, Señor, a tu presencia. Ciertamente, Señor, no hay, mi Dios, otra cosa más preciosa que estar en tu presencia. Y en esta hora, Señor, lo disfrutamos, Señor, nos regocijamos. Mira, mi Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. No hay nada, hermano, que se iguale a nuestro Dios. Alábale y adórale, exáltale con todo tu corazón. Amén. Y escuchemos en esta hora la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. ¿Qué le parece si antes de iniciar, acompáñenme, vamos a orar, hermanos, para que Dios, sabemos que lo hacemos continuamente, pero sí es importante recordar. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos. Padre, te queremos dar gracias en esta hora por la bendición que nos das de estar aquí. Te queremos pedir que en nuestro corazón, Señor, ahora que tu palabra será expuesta, como cada reunión, deseamos, queremos, necesitamos, Señor, que sea sembrada en tierra fértil, en tierra de bendición, en tierra de crecimiento. Habla, Señor, porque necesitamos más que nunca en estos días que tu palabra venga y traiga fuerza, traiga ánimo, traiga, Señor, confrontamiento, traiga crecimiento, pero también de ser necesario rompa, Señor, haga a un lado, remueva lo que sea que esté dañando, afectando nuestra vida espiritual. Gracias te damos por aquellos que vamos a escuchar tu palabra y los que están detrás de cada dispositivo, Señor, que tu palabra sea de bendición de igual manera para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos iniciado la semana pasada, y para ello le voy a pedir que abra su Biblia junto conmigo y nos vamos a ir al libro de los Números. Libro de los Números, capítulo 14, versículo 24. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Libro de los Números, capítulo 14, versículo 24. Y dice la Biblia de la siguiente manera: en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, dice la Biblia, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Siéntese por favor en esta hora, hermanos. El día de ahora yo quisiera, como ya he mencionado, dar continuidad a esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada, que la titulábamos De más a más, en donde veíamos cómo el proverbista le decía precisamente a sus lectores que los justos, los hijos de Dios, cuando depositamos nuestra confianza en Dios, cuando caminamos en la palabra de Dios, dice, son como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y veíamos la semana pasada cómo es que esta metáfora que hablaba este autor quiere hacerle ver a la vida del cristiano que la vida del cristiano no es una vida de altibajos, aun cuando así se experimentan en ocasiones. La vida del cristiano no debe de verse o reflejarse como una vida de fracasos, de ninguna manera. La vida del cristiano no es una vida de pérdidas, a pesar de que Jesús dijo que debemos de aprender a negarnos a nosotros mismos, no se refiere a eso, sino que la vida del cristiano en comunión con Dios es una vida que va de más a más. Y ese más inició cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, hermanos. Cuando le entregamos y rendimos nuestra alma a nuestro Señor, ahí empezó la buena y nueva etapa de la vida de un hombre, de una mujer de Dios que quiere vivir de más en Dios. Este segundo mensaje, como el primero que ya mencionábamos la semana pasada, cuando hablábamos ese momento, ese personaje de la Biblia llamado David,
cómo es que una vez que se sienta en el trono y los enemigos se levantan contra él, en el corazón de David había una actitud de un conquistador, de un hombre que sabía que al sentarse en el trono no era una vida de lujos, no era una vida de placeres solamente, sino que era una vida de llevar al pueblo a la conquista del día a día lo que Dios tenía para ellos como nación. Y para ello, ¿cómo es que David, el autor, recalca y dice que era fortalecido en Dios cada vez más? Y debido a esa fortaleza, a ese espíritu de conquista que había este hombre, no llegó a la cúspide o no llegó a esa etapa de su vida por casualidad, sino veíamos que hizo dos partes importantes en la vida del cristiano. Y una de ellas era precisamente que era un hombre que aprendió a honrar. Y veíamos la honra como un elemento clave para poder ir de más a más en Dios. La honra no es el humillarse, la honra es esperar, como también decíamos, el tiempo de Dios. Pasaron 7 largos años en esa cacería, pero en esos 7 largos años este hombre comprendió que ni un solo día posiblemente de su vida fue en vano, hermanos, que cada día le traía una enseñanza para poder llegar a donde Dios lo quería llevar. Esta siguiente semana, hermano, yo quisiera continuar con ese segundo personaje bíblico que ya les había compartido la semana pasada, pero ahora vamos a hablar de este hombre llamado precisamente Caleb. Y para ello le he puesto por tema este mensaje, pero con una mentalidad valiente. ¿Sabe? Cuando yo uso la palabra mentalidad, estoy hablando lo que también la Biblia lo define con una actitud o con un espíritu. Qué interesante es que para poder tener una actitud, tiene que pasar por un pensamiento. Para poder llegar a un resultado, tiene que pasar por una actitud. Y la vida en Dios, para ir de más a más, no es el falso, incompleto concepto de muchas personas que creen que por el hecho de ser cristianos ya les va a ir de maravilla y beautiful y wonderful, ¿verdad? Diría el gringo por ahí. No, la vida cristiana es una vida de procesos, pero también es una vida de disfrutes, es una vida en donde Dios nos muestra que no es con nuestras fuerzas, sino es con las fuerzas de Él. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, en obediencia, pero sobre todo, hermano mío, en valentía. Porque viera cómo hace falta volver al espíritu de la valentía de los hijos de Dios. Y para ello vamos a ocupar la vida de Caleb. Cómo es que este hombre se convirtió en aquel personaje que fue de más a más. ¿Por qué digo de más a más? Porque este personaje no solo tuvo la oportunidad de ir junto con otros 11 espías a reconocer la tierra, sino que también no solo se le heredó la tierra a él, el monte de Hebrón, que lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje, sino que también dice la Biblia que este monte le iba a pertenecer no solo a él, sino también a su generación. Y esto nos debe de llevar a nosotros al entendimiento bíblico, que Dios no solamente salva mi vida y dolorosamente mis familiares, pues que Dios los ayude, ¿verdad? No, Dios salva mi vida y también quiere salvar a los que me rodean, hermanos. No solamente Dios me salva para no perderme en las adicciones, para no perderme en las distracciones, para no perderme en un entorno vacío, sino que también Dios me salva para llevarme a algo mejor. Y no solo a mí, sino también a los míos. Yo cuando veo a mis hijos, hermano mío, yo le voy a compartir mi sentir, mi pensamiento. Cuando yo veo a mis hijos, yo digo, gracias a Dios que puedo ser ese conducto que puede ser usado para que Dios los bendiga. Pero también yo puedo decir gracias a un padre que fue el conducto que Dios usó para que yo conozca a Cristo. Seguramente cuando Dios llegó a la vida de mi padre, lo salvó, posteriormente lo restauró no solamente para que abandonara esa vida alcohólica que llevaba, sino también porque sus futuras generaciones tenían que ir de más a más. Hermanos, mi mentalidad, mi corazón, mi actitud, mi diario vivir necesita cambiar. No digo que uno anda arrastrado, ¿verdad? No, pero yo puedo imaginar la vida de muchos cristianos. Como decían los hermanos de la antigua guardia, yo si veo que el Señor viene me agarro del pie de mi madre, ¿verdad?
No, quítese esos pensamientos. No, usted no se agarre de nadie, agárrese de Cristo y váyase solito al cielo. Yo ojalá y Dios escuche las oraciones de mi madre. No, mejor que escuche las tuyas. Porque si escucha las tuyas, ahí va a continuar la siguiente generación. Imagínense, hermanos. Un día le dije a un cristiano, seguro tú estás de pie por las oraciones de tu madre. Dice, sí, que Dios bendiga a mi madre. Le dije, sí, le dije que la bendiga muchos años, porque si se muere tu mamá, como tú no oras, ahí se acabó todo, amigo mío, le dije. Dándole a entender que cada cristiano tiene el deber de ver hacia el frente por los demás e ir de más a más. Así que para ello, hermano, vamos a ocupar la vida de Caleb. Cómo es que la vida de este hombre en realidad sí se fue de más a más. Y para poder hablar, como hemos estado desarrollando estos mensajes, cómo es que un cristiano se puede ir de más a más en su comunión con Dios, en su vida cristiana. Nuevamente vamos a usar solo dos expresiones de este versículo bíblico que nos muestran que en la vida cristiana se puede ir de más a más. Y para ello vamos a ocupar el mismo versículo bíblico. Dice la Biblia, libro de Números, capítulo 14, versículo 24. En cambio, a mi siervo Caleb, dice la Biblia, que ha mostrado ¿qué? Un espíritu diferente. ¿Cómo dice su versión? El otro espíritu. Para poder llevar la vida cristiana de más a más, hermano, lo que la Biblia enseña que debemos de hacer es que debemos de tener una actitud diferente. ¿Saben? Tener una actitud diferente fue toda una aventura para Caleb. Esta es la historia y este es el pasaje del capítulo 24 del libro de Números, en donde dice la Escritura que Moisés, allá en el versículo 23, elige a unos hombres, uno de cada tribu, y los enviados por Dios hacia la tierra de Canaán. Dice la Escritura que van a explorar. Esa exploración, ese reconocimiento de la tierra que era Canaán, tenían que revisar varias cosas, dice este capítulo. Tenían que saber y investigar si los hombres que había eran hombres fuertes o eran hombres débiles. Si la tierra que había era tierra seca o era tierra fértil. Si las murallas que había eran cortas o eran largas. Pero principalmente el hecho de saber que los frutos que se recogerían ahí, saber si eran lo que se le conocía como la tierra que fluye leche y miel. Cuando estos espías van, y dice la Escritura, que regresan cada uno de cada tribu, algunos de los que ya hemos leído esta historia, dice la Escritura que separa a Aarón y los ancianos y Moisés para escuchar el informe de estos hombres. Estos hombres cuando entran, rápidamente pareciera ser que en común acuerdo 10 de ellos dijeron, pues sí es cierto, es bueno el lugar, tal como Jehová dijo, pero no creo que podamos con ellos. Y dice la Escritura que 10 de estos hombres rindieron un informe prácticamente igual. Era un lugar en donde iba a haber mucha oposición, al grado que esa oposición de ese informe, dice la Escritura, versículos más adelante, se transforma en una queja, se transforma en una murmuración y posteriormente se transforma en un golpe de estado, por así decirlo. Algo que me llama la atención, que cuando los cristianos deseamos ir en la vida cristiana de más a más, es que debemos de comprender que la mentalidad del cristiano tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Una de las cosas que más llama mi atención en la transición cuando una persona no tiene a Cristo y una persona viene a Cristo es su mentalidad. Generalmente aprenden a vivir una vida con ciertas, vamos a llamarlo, caracteres, con ciertas partes de su diario vivir que lo han llevado a cierto lugar. Y vienen a Cristo, encuentran el arrepentimiento de su alma, encuentran al Salvador, viene paz a su corazón. Pero de alguna manera, la manera de pensar, los recuerdos, la memoria, pareciera ser que todavía sigue siendo tangible en su diario vivir. De tal manera, hermano mío, que todavía hay muchos cristianos que cuando se trata de pensar diferente, y cuando yo digo pensar diferente, me refiero ahora a pensar conforme a la palabra de Dios, viera cómo se batalla mucho.
¿Por qué? Porque se viene de una vida en donde se vive por un razonamiento, se vive por una lógica, se vive por un sentido común, se vive por un diario vivir, por levantarte y dormirte y tener casi las mismas experiencias. Y cuando vienen a Cristo esas personas y empiezan a leer la palabra de Dios, a ser adoctrinados, a crecer en Dios, hay un punto en donde chocan, donde se detienen y se empiezan a hacer la pregunta: ¿en realidad en la vida cristiana se puede ir de más a más, sabiendo que ahora me tengo que portar bien, sabiendo que ahora ya no tengo que hacer ciertas cosas, sabiendo que ahora yo no puedo vivir de tal manera? La respuesta bíblica es sí, porque Caleb representa, tanto con Josué, una mentalidad o un espíritu diferente. ¿Sabía usted que pensar igual que los demás no necesariamente significa pensar bien? Dice lo que estoy diciendo, Pensar igual que los demás no significa precisamente pensar bien. Porque generalmente en la vida cristiana estamos relacionados con muchos cristianos que en una gran mayoría, hermanos, cuando se trata de practicar la fe, cuando se trata de poner en obra la palabra de Dios, generalmente un alto porcentaje de ellos, no quiero ser grosero ni crítico, pero es la verdad. En esta actualidad la era cristiana está sufriendo mucho la fe. Cuando se trata de confiar en Dios, no se puede pensar igual. Se piensa como los demás. Y cuando Caleb toma la estafeta o la batuta, por así decirlo, y dice: no, sí podemos vencerlos, es porque Caleb tuvo la experiencia de pensar diferente. Ya no pensar con el razonamiento o la lógica, ahora pensar por medio del Espíritu Santo. ¿Y sabía usted que esa es una tarea que todo cristiano debe de permitir en su relación con Dios, hermanos? Todo cristiano, mire, los mexicanos parecía ser que a veces nuestra relación con Dios es como los dichos clásicos. Oyes, ve y tráeme eso. Y luego, ¿qué respondemos, hermanos? Ahí voy. ¿Y ese ahí voy cuánto tarda? Mire, como puede tardar días, puede tardar semanas. Como puede tardar 3 minutos, como puede tardar 5 horas. Y a veces esa parte de nuestra vida diaria la llevamos en Dios. Dios nos presenta y nos confronta en ciertas etapas de nuestra vida en donde ahora tenemos que pensar diferente. Y viene la voz del Espíritu de Dios y nos dice: este es el momento de actuar con valentía. Este es el momento de actuar con fuerza. Este es el momento de actuar con fe. Y luego nosotros inconscientemente respondemos: ahí voy, aguántame tantito. Caleb representa un pensamiento diferente, una actitud diferente. Representa lo que muchos cristianos le hacen falta hoy en día, comenzar a vivir para comenzar a ver de más a más en sus vidas. ¿Cuántas veces Dios no nos ha puesto en situaciones, hermanos? O la vida nos ha puesto en situaciones, como lo queramos interpretar, en donde tenemos que decidir. Y empezamos a escuchar a las voces que dicen de los hermanos, ¿verdad? Oh, el hermano Dios lo ayudó, el hermano le fue bien. Y luego se nos viene a la mente todos aquellos que, ¿por qué no decirlo, verdad? Se rajaron, fracasaron, no la hicieron, tronaron, retrocedieron. Y decimos: no, para dar las lástimas que igual le pasó a mi brother, mejor así estoy bien. Te digo una cosa, hermano. Un espíritu de valentía, una mentalidad de valentía es pensar diferente. Generalmente la voz del Espíritu Santo en la vida del creyente, cuando nos habla a nuestro interior, al corazón, como así lo interpretamos, generalmente se opone a lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí sabías eso, hermano? ¿Y sabes por qué se opone a lo que está a nuestro alrededor? Porque nuestro alrededor se define en lo material, se define en los límites, no se define en lo sobrenatural ni en la mano de Dios. Y nosotros, ahí es la parte en donde Caleb experimentó el poder decir: sí se puede. Ahora, ¿qué llevó a Caleb decir sí se puede? ¿Sabes qué fue lo que lo llevó? Que capítulos atrás Moisés les había recordado al pueblo que Dios les había dado la tierra prometida.
En realidad lo que estaba haciendo Caleb, estaba recordando la palabra de Dios en su diario vivir. Hermanos, pensar diferente es dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Pensar diferente es tener la valentía como le sucedió a Pedro. Generalmente se expresa que Pedro, la frase célebre de él es: Pedro, ¿por qué dudaste? Cuando cayó al ver las turbulencias, que ahí es algo totalmente paradójico, porque dice la Escritura que vio las turbulencias, vio las tempestades, cuáles, y el aire no se puede ver. Pero en fin, es lo paradójico de la vista del hombre. Pero la realidad es que Pedro fue el único hombre que la Biblia ha demostrado que en realidad pudo caminar sobre las aguas al camino a Jesús. La valentía que él tuvo de bajarse de la barca y decir: si eres Jesús, si eres nuestro maestro, haz que yo vaya a ti, en realidad es lo que cuenta para aprender a caminar. Hermano mío, ¿qué áreas de tu vida, cuántas veces Dios te ha confrontado a actuar con valentía y has pensado igual que los demás? ¿Has pensado, por qué no decirlo, igual que tus padres? Porque a veces así pasa, hermanos. Pensamos igual que los padres. Es más, a veces la pensamos igual que los otros hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero no necesariamente pensar igual que los otros hermanos en Cristo significa que estamos pensando como Dios nos quiere llevar. Un espíritu de valentía, una mentalidad de valentía generalmente tiene mucha oposición. ¿Sí lo sabías eso, hermano? Estamos sujetos a mucha crítica. Estamos sujetos a envidias. Estamos sujetos a personas que dicen: ¿para qué lo haces? Estamos sujetos al egoísmo, estamos sujetos al pensamiento diario en donde las personas quisieran que fuéramos como ellos. De hecho, es una parte psicológica del hombre que cuando alguien no puede avanzar en la vida y ve que otro está escalando, ¿sabes qué es lo que hacen? No, parécete a mí, quédate en mi misma posición. Y Caleb opta por decir, a pesar de que ya se estaba levantando el alboroto, ya se estaba viendo que Moisés, se dieron cuenta: no queremos la cabeza de Moisés, levantemos un capitán y devolvámonos a Egipto. Sin embargo, este hombre se levanta y dice: sí se puede. Sí se puede, hermano. ¿Por qué no le inviertes más oración? Tal vez es lo que te hace falta. ¿Por qué no le inviertes más fe? Tal vez es lo que hace falta. Sí se puede. Caleb se atrevió a pensar diferente, a dejar de pensar como la mayoría. Pero ¿qué significa también una actitud diferente o pensar diferente? Abrazar la fidelidad de Dios. Mire lo que dice Números 14:24. Y me ha sido fiel. ¿Sabe por qué Dios le dio a Caleb no solo la oportunidad de entrar a la tierra prometida, sino también le dio la oportunidad de poder ser bendecido él y sus generaciones? No solamente porque pensó diferente, sino también porque le fue fiel a Dios. Y sabes, hermano, hay algo que día a día el hombre en estos tiempos experimenta mucho, que es saber si Dios es fiel. Yo, como tengo memorias de testimonios de hombres y mujeres que por confiar en Dios, por esperar en Dios, pasaron por tantos momentos tan claves en su vida, que la gente llegaba y tocaba a sus puertas y eran bendecidos por Dios. Que se encontraban caminando por las avenidas y eran prosperados, bendecidos por Dios. Eran hombres y mujeres que, sin importar lo que veía a su alrededor, aprendieron a confiar más en la fidelidad de Dios que en la fidelidad del hombre. Y dice la Escritura, porque así lo muestra, dice Números 14:24, más adelante, yo di una cita bíblica posterior, dice: porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. La fidelidad de Dios, hermano mío, cuando uno no la expresa, cuando uno no la abraza, ¿sabía usted que es un acto de rebeldía? De hecho, Dios le dijo al pueblo: si ustedes no van a pelear, ustedes están actuando en rebeldía. Cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios y tenemos la oportunidad de abrazarla y nos oponemos a ella, se llama rebeldía, hermano. Se llama prácticamente: no quiero, me rebelo a lo que tú tienes para mi vida. Y esta parte en muchos cristianos no queda muy clara a veces en su diario vivir.
Piensan que el hecho de oponerse a la fidelidad de Dios es simplemente una manera de pasar por alto algo. Pero no, la fidelidad de Dios no es solamente pasar por un bien y dejarlo a la deriva, no. La fidelidad de Dios representa también, al no aceptarla, representa rebeldía para nosotros. Hermanos, si usted ve a su hijo en peligro y usted le dice a su hijo, ven a mí, y su hijo no viene, ¿cómo lo va a tomar usted? Como rebeldía. Pero también se toma de otra manera, como un insulto. Y Dios mismo hablándole al hombre y diciéndole, les voy a dar la tierra prometida. Y estos hombres simplemente dijeron, vámonos de regreso. Se estaban rebelando contra la fidelidad de Dios. Hermanos, el miedo, mira cómo ha dañado a los cristianos en la actualidad. El miedo es ese espacio, no solo que deja inerte la fe del creyente, no solo es ese espacio que debilita, no solo es ese espacio que atemoriza y que nos hace pensar una vez más con una mente racional, sino también es ese espacio que nos roba las bendiciones de Dios. El pueblo de Dios en realidad lo que sentía, esos 10 espías en realidad lo que sintieron, ¿sabe qué fue? 5 razones. Porque todo el reporte que ellos traían, ellos se sentían menores contra los demás. Inclusive dijeron, ante ellos somos como unas langostas. En otras palabras, se compararon y dijeron, ahí hay gigantes, no podremos con ello. Es cierto, Dios tiene para nosotros ese lugar, pero no se puede, es imposible, está lejos de nuestro alcance. Hermano, miedo deberíamos de tener, no obedecer a Dios. Miedo deberíamos de tener, saber que el Espíritu Santo nos está hablando y nosotros nos retractamos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué es el miedo en sí? El miedo es esa parte que divide las convicciones. El miedo es esa parte que daña la fe. El miedo es esa parte que nos deja en un estado de oscuridad, que nos deja en un estado de tanto pensar y tanto pensar que preferimos retroceder. Hermanos, ¿a qué le tiene miedo usted? ¿Tiene miedo a morir? ¿Verdad que no tenemos miedo a la muerte, hermanos? Es una pregunta, no es una retórica. ¿Verdad que no le tenemos miedo a la muerte? Levante la mano que le tenga miedo a morir. Si usted no tiene miedo a morir, ¿por qué tenerle miedo a las bendiciones de Dios? Si no le tenemos miedo a la muerte y sabemos que nuestra vida es ganancia, ¿por qué tener miedo a los pasos de Dios? ¿Por qué tener miedo a la dirección de Dios? ¿Por qué tenerle miedo a la austeridad del hombre? ¿Por qué tenerle miedo a las acechanzas del enemigo? No hay razón, hermano, no debe de existir. Yo no digo que el cristiano sea imprudente y le entre a todo. No, yo no hablo de esa valentía o de ese miedo. Yo hablo de la valentía que rompe con el miedo y hace que vayamos de más a más en nuestra comunión con Dios. Hace que se abran las puertas de la bendición. Hace que sean escuchadas nuestras voces en el cielo. Hacen que lo que nosotros hagamos, porque lo hacemos de parte de Dios, Él lo va a prosperar. Hablo de lo que Dios le dice al creyente en su diario vivir. Cuando tú confías en mí, actúas en mí y vas en mí, yo te prospero, yo te defiendo y yo te llevo de más a más. Pero para tener esa mentalidad, hermano mío, no se logra mucho mirando de lejos, no se logra mucho diciendo, pues sí, es para mí, pero está muy difícil, está muy riesgoso. Mira, en Dios no hay riesgos. El único riesgo que se corre en Dios es que cuando desobedecemos, ahí sí nos tenemos que agarrar. Pero cuando vamos en Dios, hermano mío, no hay riesgos. ¿Cuántas veces las personas no han recibido bendiciones de toda categoría? Compra de casas, compra de carros, trabajos, permisos de trabajo, asuntos legales, porque se atrevieron a estar enfrente de las personas que tenían que estar, no titubearon y fueron de parte de Dios. Pero a veces nosotros, hermano mío, estamos como diría el clavillazo, ¿verdad? Nos la llevamos calmada. ¿Sí era el clavillazo? Gracias, hermanos. La cosa es calmada, no. En Dios las cosas no son calmadas. En Dios las cosas tienen una dirección y es ir de más a más. Y eso es lo que Caleb estaba experimentando en su comunión con Dios.
Pero no solamente para poder ir de más a más, el cristiano tiene que tener un pensamiento y una actitud diferente. Hace unos días leía un artículo que me llamó mucho la atención que publicó Univisión de una muchacha, una mamá soltera, no sé quiénes lo vieron. Debido a la pandemia, esta mujer, dice ella en su reportaje, que buscaba y buscaba trabajo y no había chamba por la pandemia, se redujeron los empleos. Y dice que de repente le llegó el estímulo económico, el de los 1,200. Y como ella era conocedora de marketing, a eso se había dedicado, ella misma tomó la decisión de tomar ese dinero e invertirlo sobre un marketing, una especie de coaching, de tal manera que en un año, a vuelta de un año, facturó $1,000,000. Y ella cuenta en su entrevista que todo se debió a que, a pesar de que todo estaba en contra de ella, había empresas que tienen páginas de internet y tienen un montón de personas, íconos que te pueden dar consejos en marketing. Ella se introdujo uno más como muchos de ellos. Y sabes, la parte que muchas de las personas no cuentan o no dicen es que las personas que logran algo en la vida tienen que superar sus miedos. Y cuando esta mujer hizo ello, ella pudo expresar que en realidad cualquier persona puede crecer en la vida. Si humanamente hablando, hermano mío, el hombre tiene la capacidad para hacer eso, ¿te puedes imaginar lo que puede hacer una mentalidad de valentía con la fe en Dios? ¿Te puedes imaginar lo que podemos hacer en Dios? Yo no hablo de actuar como reyes. Yo no hablo de hacer lo que querramos con la vida y la sociedad, no. Yo hablo de tener la autoridad y el respaldo de Dios para que las promesas, las bendiciones, lo que Dios tiene para nosotros, vayamos de más a más en nuestro diario vivir en Dios. Esa es la parte que muchos cristianos pueden ver, que pasan los meses, que pasan los años en su diario vivir. Mira, no es que el diablo sea muy fuerte como te lo pintan, no es que la vida sea muy corrupta como te la pintan, es que a veces hace falta tener valentía para tomar lo que Dios nos ha dado e ir de más a más, hermano mío. Así es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de saber, ¿acaso Dios me querrá bendecir? Claro que te quiere bendecir, es bíblico. ¿Acaso Dios no querrá obrar en mi matrimonio? Claro que quiere obrar, es bíblico. ¿Acaso Dios no me querrá abrir puertas? Claro que te quiere abrir puertas, es bíblico. Lo único que hay que tener es tener la valentía y pensar diferente conforme a la palabra de Dios. Posteriormente, Caleb no solo era un hombre que fue de más a más por el hecho de pensar diferente, sino también Caleb lo que lo llevó a llevar una vida de más a más en convertirse ese hombre que a sus 85 años, dice la Biblia, estando con Josué en la repartición de las tierras allá en el libro de Josué, se acerca Caleb a Josué y le dice: te quiero recordar la promesa que Dios me hizo a través de Moisés. Pero lo que realmente hace ir de más a más es precisamente lo que hizo Caleb: recordar lo que Dios había hecho. Acompáñeme si puede ahí al libro de Josué, capítulo 14, versículo 10 en adelante. Ya han pasado 45 años que desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba en el desierto. Aquí estoy, este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fuerza que tenía el día que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esta ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de este territorio, tal como Él ha prometido. ¿Cómo se puede ir de más a más en la vida cristiana? Recordando las fuerzas que un día tuvimos. ¿Te fijas qué fue lo que hizo Caleb? Le dijo a Josué: las fuerzas que tenía hace más de 40 años
todavía las tengo. Vamos a partir esa frase en dos. Josué y Caleb eran prácticamente generales de Moisés. Cuando el pueblo de Dios iba en marcha a la tierra prometida por el desierto, la Biblia enseña que hubo ocasiones donde se encontraron tiempos de batalla, en donde estos hombres, al ser líderes y estrategas, forzosamente tenían que entrar a los campos de batalla. Que un soldado, preste atención, esta es la parte clave de la aplicación, ahorita la voy a hacer. Que un soldado pueda vivir 40 años en una vida activa. Yo no hablo en práctica, no hablo en una oficina, como hoy en día se ve. Yo hablo un soldado que estuvo en batalla por 40 años, que estuvo activo, que estuvo en riesgos de ser cortado, de ser golpeado, de ser acuchillado, de ser herido y haber tomado cicatrices, y por 40 años haber tenido toda esa preparación y poderle decir a Josué: tú me verás medio cortado, medio rasgado, medio herido, pero ¿qué crees? ¿Te acuerdas cuando éramos de tal edad y peleábamos con una furia por parte de Dios? Aún tengo esa misma fuerza. ¿Sabes, hermano? Presta atención. Hay personas que les apasiona el fútbol y desde su corta edad lo practican, desde los 5, 8, 10 años. Y ahorita pueden decir, tal vez a sus 40, 50 años o más, pueden decir que tienen más de 40 años jugando soccer. Amén, hermanos. ¿Ve? Hubo un amén. Pero vamos a ser sinceros, hermanos. Vamos a poner toda la sinceridad del mundo. Una cosa es que aquí recordemos que un día jugaste con tanta habilidad que casi te decían Maradona. Y que hoy por hoy, al paso de los años, tú ya no tengas la habilidad de Maradona. La diferencia entre la fe y lo natural es que la fe, cuando se recuerda, es una manera no solo de volver a la memoria, sino tener inclusive de parte de Dios, porque Dios no caducan los dones, a Dios no le caduca la fe, a Dios no caducan sus promesas. Yo puedo tener 70 años y por dentro de mí mi fe puede mantener la misma fe de mis 20 años. ¿Por qué? Porque esta no envejece, esta no pierde fuerzas. Y esta es la parte en donde para ir de más a más tú y yo tenemos que prestar atención. Me voy a dirigir a esos cristianos, a esos creyentes que un día, tal vez fue en sus inicios en Dios, tal vez fue hace 30, 20, 10 años. Tenían una fe, tenían una valentía que Dios les usaba de una manera preciosa. Que su fe al momento de actuar era honrada por parte de Dios. Y que han pasado los años y que ya no estás de más a más. La clave de Caleb era que Caleb le dijo a Josué: aún mantengo esa fe. ¿Qué es lo que debe de hacer el creyente para volver de más a más? Tienes que recordar quién es tu Dios. Tienes que volver a recordar. Cuando yo estaba trabajando en esta parte del mensaje, Dios trató de una manera muy propia conmigo. Y me hizo devolver mi memoria a mis años de juventud. No digo que ya estoy viejo, ¿verdad? Pero me refiero tal vez a mis años de soltería, a mis años en donde era un joven tan intrépido que vi muchas cosas de parte de Dios. Y Dios trató conmigo y me dijo: ¿te acuerdas quién eras? Y dije: sí. Recuerda quién eras y puedes volver a ser ese. Cuando vino el Espíritu de Dios y me recordó esas palabras y estaba escribiendo el mensaje, yo dije: yo les tengo que decir a los hermanos que recuerden quiénes eran ellos. Que recuerden cuando oraban y Dios abría puertas. Que recuerden cuando servían
y Dios los usaba. Que recuerden cuando se ponían en ayuno y Dios contestaba. Que recuerden cuando iban y de una manera tan intrépida, de una manera tan confiada, de una manera tan segura, iban de parte de Dios y no había nada ni nadie que los movía. Y ese es el mismo espíritu que tiene que volver a la vida del cristiano para ir de más a más, hermano mío. Los dones no caducan, la fe no caduca, el alma no caduca, el espíritu está intacto, está dentro de ti. Y nomás es cuestión de que Dios le sople una vez más porque tú creíste y vuelves a tu vida de más a más en Dios. Es cierto, habrá canas, ya no será la misma habilidad física, pero sí es el mismo Dios dentro de ti para la gloria y la honra de su nombre. Eso sí, hermano mío, esa es la parte que tiene que vivir el cristiano, que hoy por hoy vieras cómo hay cristianos abajo, vieras cómo hay cristianos sufriendo, hay cristianos de recuerdos, hay cristianos de memorias. No traigas eso más. Dile a Dios: yo quiero volver a conocer el Dios que estuvo conmigo, yo quiero volver a experimentar que se abran brechas, que se contesten peticiones, que su mano esté sobre mí. Y mira, vas a ver nuevamente el espíritu de Caleb, por así decirlo, dentro de ti, y podrás decirle a ese monte Hebrón: no importa qué tan alto estés, no importa qué tan fuerte y fortificada esté la ciudad, mi Dios es más grande y Él abrirá camino en donde no hay camino. Pero tiene que volver el recuerdo. Mira, recordar consiste no solamente en ver la gloria, porque ver la gloria es muy bonito. Te voy a recordar las frases de un predicador: ustedes conocen mi gloria, pero no conocen mi historia. Así decía un predicador. ¿Qué significa esa frase? Que para poder llegar a ese estilo de vida, de más a más, para poder llegar a ese nivel de comunión con Dios que un día hubo, para poder volver a ver ese escalamiento, ese crecimiento, el resultado tuvo que pasar forzosamente por un proceso. Yo me imagino a Caleb, cuando Caleb salía a la batalla y veía al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no era hombre de milicia, toda su vida fueron esclavos. No eran hombres de batalla, hermano. Eran hombres con una mentalidad cautiva, una mentalidad aprisionada. Nacían sus hijos y sabían que iban a ser también nuevamente esclavos de los egipcios. Pero yo figuro a un Caleb que cuando salía a la batalla dejaba de ver a esos hombres y sus debilidades y sus limitaciones y comenzaba a voltear a ver a Moisés en representación del Dios que les hablaba y les decía: les daré la tierra prometida. Y Caleb recordaba la frase de Dios: la tierra que fluye leche y miel. Recordaba la frase de Dios: solamente mantente en mis estatutos. Recordaba la frase tal vez de aquel hombre llamado Moisés cuando se le dijo que subió al monte y le dijo: ¿qué quieres que haga? Dile al pueblo que marche. Era una mentalidad, hermano mío, que voy a ir de más a más. Dios no me saca de un lugar peor para mandarme a otro más abajo. Él me saca de una condición difícil para llevarme a ver su gloria. Pero esa es la parte que yo debo de recordar, volver a restaurar lo que me corresponde en mi comunión con Dios, y volveré a ver la mano de Dios. Voy a hablar con toda la directriz posible, todo lo más franco que pueda. Muchos cristianos, muchos cantantes, muchos músicos vieron la gloria de Dios y hoy por hoy ya no la ven. No se trata de la iglesia. Vuelve a tu espíritu de adorador, vuelve a tu pasión, vuelve a tu hambre, vuelve a tu comunión con Dios, vuelve a ayunar por el que tú querías que te usara, y vas a ver cómo se levanta el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de David, y te usa una vez más. Mira, muchos cristianos que solamente oraban, se iban en la noche de rodillas y le decían: tú eres lo único que tengo, y en la mañana Dios estaba con ellos. ¿Cómo hace falta volver a ese estilo de vida en donde te levantas y vuelves a ir de más a más? Mira cómo hay predicadores, hermano mío, cómo hay predicadores que antes Dios los usaba de una manera tan grande y hoy por hoy ya solo son la sombra. ¿Y sabes por qué pasa eso? No porque ya caducó tu fe, no porque vas de bajada o de picada, o no porque ya no le sirves a Dios, no. Eso sucede porque debes de volver a recordar ese proceso que un día viviste, que te llevó de más a más. Y ahí es donde Dios vuelve a levantar. Ahí es en donde Dios le dice a los predicadores, a los maestros, aquellos que somos exponentes de la palabra de Dios: vuélvete a levantar, porque el espíritu que te hace recordar es el mismo espíritu que te va a llevar de más a más. Pero esa es la parte, hermano mío, clave de la vida del cristiano: recordar.
Porque recordar no solamente es volver a vivir. Recordar es volver a levantarse. Recordar es volver a saber que Dios nos llama a vivir de más a más. Quiero invitarte, mi hija, vente con el piano, por favor. Hermanos, muchos cristianos antes tenían la experiencia de la presencia de Dios. No había culto que ellos no fueran invadidos por la gloria de Dios. Y ya solo cuentan. Vuelve a recordar que te llevó a eso. Y te vas a acordar que lo que te llevó a eso fue esa comunión con Dios. Muchos cristianos, mira, cómo cuando se trata de vivir de más a más. ¿Sabes qué los escucho a veces decir? Y si no lo dicen, lo expresan con su carácter, con su actitud. Al cabo ya Cristo viene. Cristo viene, hermano. Cierto. Yo todos los días me preparo para vivir y cada noche me preparo para morir. Así vivo, es una filosofía propia. Pero eso no quita que yo quiero vivir de mi vida de más a más. Cristo viene, hay una plataforma, las profecías se están cumpliendo, sí es cierto. Pero eso no quita que yo puedo vivir de más a más hasta mi último día en Dios. Muchos cristianos ya lo único que quieren es que las cosas mejoren. Deja de pensar así. Mejor comienza a pensar de más a más. Porque cuando se piensa de más a más, ya no dependes de lo que hace el hombre. Ahora dependes de Dios. Y depender de Dios es como la luz de la aurora. Vas en aumento. Debe de existir oraciones en los cristianos en donde le digan a Dios: ya pasaron 6 meses, Señor, te sigo esperando. Y te voy a volver a orar como el primer día que comencé a orar. ¿Cómo es necesario, cristianos, que le vuelvan a decir a Dios: me voy a levantar con la misma actitud que cuando tenía 30 años, cuando te conocí? Que no sabía mucho y en mi ignorancia bíblica lo único que decía en mis labios es: tú estás conmigo y tú estabas conmigo. Y se comienzan a levantar esos cristianos. ¿Cómo hace falta? Caleb, dice la escritura que le dijo Josué: es cierto, ya recuerdo que Dios te dio esa tierra, ve por ella. Más abajo en los versículos siguientes dice la escritura que Caleb fue y tomó Hebrón. Ahora, ¿qué era específicamente el monte de Hebrón? Era el monte más difícil, porque era pelear de su vida. Y cualquier persona que ha estado en la milicia sabe que pelear de su vida no es sencillo. ¿Por qué? Porque tienes toda la desventaja que desde arriba te ven y tú desde abajo no ves más que a corta distancia. ¿Sabes cuál era el otro que significaba Hebrón? Que en Hebrón sí había gigantes. Hebrón no era una tierra de débiles. Hebrón había sido obtenido por enemigos que prácticamente era como una especie de Jericó. Eran impenetrables. O sea, sé que lo que dijo Caleb a Josué era un imposible. ¿Y sabes? Los imposibles son para los hijos de Dios. Para ir de más a más en la vida cristiana, definitivamente que tenemos que cruzar imposibles. Es en serio, hermano. Porque si volteamos a ver a los cristianos en común denominador, míralos, yo no digo que están fatales, pero soy muy sincero. Unos están metalizados, otros están viviendo en su pasado, otros están viviendo pensando a ver cuándo. Ahí es cuando se tiene que levantar un espíritu diferente en la vida del cristianismo y decir: no, Él estuvo conmigo hace 20 años.
Él no ha cambiado. Dice la Escritura que en Él no hay sombra de variación. Dice la carta a los Hebreos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios que estuvo con Josué, con Caleb. Es el mismo Dios que te dice: ve por el monte Hebrón, porque vas a ir de más a más. El mismo Dios que estuvo con David, que le dijo: ve y conquista, porque yo estoy contigo. Es el mismo Dios que está contigo en esta hora. Pero te tienes que levantar y recordar de dónde un día te desconectaste en tu comunión con Dios, que ahora ya solo vives de tus recuerdos. Póngase de pie en esta hora. Hermano, yo sí creo, aunque a veces tengo que esperar como muchos, yo sí creo que Dios quiere levantar cristianos con una mentalidad de valientes, con cristianos que no se trata de revivir los cultos viejos, no necesariamente. Se trata de volver a creer en ese Dios. Se trata de volver a levantarnos como ese Dios que un día experimentamos. Yo sí creo eso. Yo sí creo que hace falta que la fe de los viejos, en el buen sentido de la palabra lo digo, vuelva a nosotros. Esa fe de esos hombres y de esas mujeres que cuando los escuchábamos y los veíamos, mira cuántos pastores no conocemos que tenían una fe impresionante. Cómo hace falta abrazar esos recuerdos y decir: así como estuviste con mi pastor, con mi hermano, con mi padre, con mi amigo, quiero que estés conmigo. Y te levantas con un espíritu diferente. Hermanos, ¿por qué no decirle al Señor en esta tarde: quiero pensar diferente, quiero recordar quién soy? Y ahí es en donde uno empieza a hablar con Dios. Acompáñenme, mis hermanos músicos. Ahí es en donde comienzas tú a vivir ese cristianismo. No viejito, el cristianismo del mismo Dios. Mire, hermano, el altar está abierto. Yo lo invito, véngase, vamos a orar. Y vamos a venir a manera de compromiso, a decirle al Señor: Señor, quiero pensar, quiero actuar, quiero vivir diferente, como tú quieres que viva, como tú quieres que actúe, como tú quieres que sea. Espíritu Santo, restaura vidas. Sé que hay creyentes que en su interior hay un fuego que necesita volver a arder con intensidad, necesita volver a encenderse con pasión. Necesitan esa fe que los hacía hacer proezas. Necesitan recordar esa vida que los llevó de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de más a más. Se levantó Caleb, fue por el monte Hebrón y la heredó a su descendencia. La heredó a los suyos. Pasó de ser de un guerrillero, de un general, a un hombre que poseyó tierra para los suyos. Buena tierra, tierra bendecida, tierra fructífera. Dile al Señor: voy otra vez, voy otra vez. Mira, dice la Escritura, escucha. El apóstol Juan, escribiéndole a una de las iglesias, les dijo así, de parte de Jesús: recuerda tus primeras obras, recuerda lo que un día hiciste. Era una manera de recordarles que Dios estaba con ellos y que la iglesia debía levantar una vez más ese cristianismo fuerte, sólido, maduro, que necesita
Vuelve a la vida. Vuelve a las fuerzas, a la fe, al corazón. Vuelve al ánimo. Vuelve a las oraciones. Porque ahí estamos para recordarte que tú no has cambiado y que queremos volver a ver tu gloria. Queremos ir de más a más. Queremos experimentar esa gracia, esa intimidad, esa pasión para la gloria tuya. Vuelve, Espíritu Santo. Vuelve de más a más, hermana mía, hermano mío. Es como una llama que En nombre me de Jesús. es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Es como una llama que me quema. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Te alabamos. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque ya no estamos, Señor, ya no somos esclavos del temor, Señor. Gracias por tu fortaleza, Señor.